vamos a explicar el apartado C de la práctica de elementos, la cual consta de un generador de señal, de un osciloscopio Hammer HM203 y de un televisor que nos permite recibir cualquier tipo de vídeo analógico. Desde el generador de señal nos conectaremos una T con cable coaxial, irá un cable al televisor y otro al osciloscopio para poder ver y medir la señal. También conectaremos el generador a través de un cable RGB con tres salidas: R de red, G de green y B de blue al televisor con sus tres respectivas salidas. También usaremos un cable de vídeo S que tiene un conector PS2, que es el de los teclados de ordenador, y también un cable de sincronismo para sincronizar la señal de RGB al televisor. En la práctica avanzada vamos a realizar un ajuste de color. Vamos a generar una señal de color a través de esta unidad de control de cámara Sony CCU M5P y le enviaremos a través de cable coaxial a esta matriz de conmutación Sony PVS 8805 y desde aquí saldrá a este monitor de aquí, también con cable coaxial. Asimismo la señal la enviaremos también a este mezclador DFS 300 que controlaremos con esta mesa de mezclas. Desde el mezclador saldrá a un monitor y volverá nuevamente a la matriz para conectarlo al vectorscopio, desde el cual podremos ver todos los ajustes que vayamos a realizar con el vectorscopio en este monitor. Bien, aquí ya tenemos el osciloscopio conectado a la cámara, la cual está emitiendo una señal de barras de varios colores. Tenemos puesta la resistencia 75 ohmios y podemos apreciar ya aquí nuestra señal de croma. Esta línea de aquí arriba sería el color de blanco. Cada barra de aquí correspondería a una barra de la propia señal de barras, y este de aquí, que se parece a la blanca, sería el color de negro, y esto de aquí sería el impulso horizontal. Bien, primeramente vamos a medir la tensión pico a pico, que se mide contando los cuadrados que hay desde la señal de blanco hasta la señal del impulso horizontal. Si contamos son 1, 2, 3, 4 y 5, que los tenemos que multiplicar por 0,2, que son los voltios, la división por voltios que estamos aplicando con el osciloscopio, y nos da 1 voltio, lo cual coincide con el estándar pico a pico, que es de 1 voltio. Ahora vamos a medir la tensión blanco y negro, que sería pues medir los cuadrados que hay desde la línea blanca hasta la línea de negro, que son 1, 2, 3 con 2, que lo multiplicamos por 0,2 por la misma razón y nos da 0,64 voltios. La tensión blanco y negro debe ser 0,7, esta se nos queda muy cerca, así que sería válida. Y ahora vamos a medir la tensión de sincronismo vertical, que es desde la línea de negro hasta la línea del impulso horizontal. Vamos a ajustarlo un poco. Vale. Entonces, desde la línea de negro hasta el impulso horizontal es 1,5 más o menos. Lo multiplicamos por 0,2 y nos da 0,3 voltios, que es el estándar, también coincide con la tensión de sincronismo horizontal. Bien, ahora vamos a medir la frecuencia de sincronismo horizontal, la cual se mide contando los cuadrados desde el principio de este impulso horizontal hasta el final del siguiente. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,4 porque está aquí en la segunda rayita de la línea esta segmentada. Y si hacemos los cálculos, los cuales tenemos ya hecho aquí, nos da 15.625 hercios, que coincide con el estándar que debe darnos, lo cual está muy bien, perfecto prácticamente. Y ahora vamos a pasar a medir la frecuencia de sincronismo vertical, para la cual tenemos que hacer unos ajustes aquí. Tenemos que ponerlo en 5 voltios y esto lo tenemos que poner en horizontal para que no se nos mueva la señal. La ajustamos
Entonces tenemos que medir de final a final. Que si ajusto un poquito, ahí, contamos cuadrados y es 1, 2, 3 y 4 cuadrados, que nuevamente hacemos los cálculos y vemos que nos da 50 Hz, que coincide también con el estándar, y con esto ya habríamos medido los parámetros de nuestra señal de croma. En este apartado voy a mostrar la visualización de una señal de barras de color obtenida a través de un generador. La vamos a obtener en este caso en 3 formatos diferentes de los 4 que existen, y vamos a apreciar la diferencia de la calidad entre ellos. Estoy diciendo que vamos a obtener solamente 3 formatos de vídeo, ya que nuestro generador no nos permite generar la señal de componentes. Entonces solamente vamos a poder ver la señal de vídeo compuesto, la de vídeo S y la señal de vídeo RGB, tanto con sincronismos en el verde como sin él. Y bueno, aquí tenemos nuestros 3 aparatos que vamos a utilizar. En este caso el generador de vídeo que nos va a generar los 3 tipos de formatos diferentes. Después aquí tenemos un osciloscopio que vamos a poder visualizar la señal, y más tarde vamos a poder ver los sincronismos. Y por último tenemos un monitor para poder ver las diferentes barras de color de los diferentes formatos diferentes. Y bueno, ahora vamos a poder ver la conectorización de cada uno de ellos. Podemos ver que en el generador de vídeo hemos sacado con una T de BNC un cable coaxial hasta el osciloscopio para poder visualizar la señal. Y en el otro extremo del generador de vídeo hemos sacado otro cable coaxial hasta la línea A de entrada del monitor. Y vamos a ir por la parte de atrás para poder ver la conectorización trasera. Bueno, aquí tenemos la parte trasera de los equipos y vamos a empezar primero con el monitor. En el monitor vamos a tener las entradas. Aquí tenemos la alimentación, después tenemos la entrada que nos vendría de nuestro generador, en este caso nos vendría la entrada a la línea A. Después tenemos los 3 cables que serían de la señal de RGB. Aquí tenemos la entrada de red, entrada de green y entrada de blue, rojo, verde y azul. Por otro lado tenemos aquí la entrada de vídeo S, que tiene un conector, como vamos a ver, este conector se llama mini DIN. También se utiliza en el ámbito de la informática, y en ese caso se llamaría PS2. Después tenemos también la entrada de los sincronismos externos que nos vendría del generador. Y bueno, aquí tenemos la salida del generador. Como hemos dicho, aquí tenemos la salida de los sincronismos externos. Aquí tenemos la salida de vídeo RGB, red, green y blue. Aquí tenemos la salida de vídeo S con nuestro conector mini DIN. Y por último, en este interruptor que tenemos aquí tendríamos los sincronismos. En este caso serían los sincronismos en el verde, que si le diéramos a off la señal de RGB cogería los sincronismos externos, pero si le diéramos a on cogería los sincronismos en el verde, y aún quitando los sincronismos externos, en la botonera del monitor seguiría viendo las barras de color perfectamente. Vamos a comenzar a visualizar cada una de las señales. Vamos a comenzar con la señal de vídeo compuesto. Vamos a ir de menor calidad a mayor calidad. La señal de vídeo compuesto la vamos a elegir con esta botonera que tenemos aquí en nuestra línea A, que es por donde nos vendría nuestro vídeo compuesto. Como podemos ver en nuestra señal, en las barras de colores tenemos un pequeño batido entre cada una de las barras, por lo que sería la señal de menor calidad. Ahora vamos a observar la de vídeo S, que sería en la línea C, y podemos observar que la señal ha mejorado, ya que no tiene ese batido tan pronunciado que tenía en la señal de vídeo compuesto, pero aún así entre cada barra de color se observa una pequeña línea de color grisáceo, por lo que ha mejorado un poco la calidad. Y ahora nos vamos a ir por último a la línea de RGB, que sería aquí línea RGB, y podemos ver cómo la señal ha mejorado correctamente y no tiene no tiene ningún batido entre las barras de color, ni ningún tono de grisáceo
entre ellas, por lo que esta sería la señal de mejor calidad. Esta señal sería también la señal de componentes, pero como hemos dicho antes, la señal esta no la puede generar nuestro generador de vídeo. Bueno, aquí podemos ver que cuando he seleccionado línea RGB se ha seleccionado directamente los sincronismos externos, ya que no detecta que el generador no está sacando los sincronismos en el verde y lo saca por el cable de sincronismos externos. Puedo ver que si deseleccionamos este botón, la señal se nos iría abajo. Pero si nos vamos a la parte trasera de nuestro generador, a la botonera de sincronismos en el green y le damos a on, podemos ver que nuestra señal nos ha vuelto. Es decir, si quitamos la salida de sincronismos externos, deberemos conectar los sincronismos en el green para poder tener de nuevo la señal. Bueno, aquí en el osciloscopio, como podemos ver, hemos introducido mediante una T en el osciloscopio, en el otro extremo le hemos conectado una carga de 75 ohmios y hemos ido directamente al generador y lo hemos conectado directamente en el green, es decir, en la señal de verde. Como podemos ver, nos salen los sincronismos en el verde, como podemos ver aquí abajo, y la señal de color. Podemos ver que si en el generador le quitamos los sincronismos en el verde, en el osciloscopio los sincronismos se nos irían, y si los volvemos a poner, volverían a aparecer de nuevo los sincronismos. Y ahora vamos a proceder a medir este sincronismo, que en este caso nos estaría dando, el sincronismo horizontal nos estaría dando más o menos 1,3 cuadros más aproximadamente, y lo deberíamos de multiplicar por 0,2, que en este caso nos daría aproximadamente unos 0,26 voltios aproximadamente. Ahora vamos a colocar el cable directamente en los sincronismos externos. Como podemos ver aquí, los sincronismos nos sale una señal mucho mayor, como podemos ver, pero esta señal mayor se debe ya que cuando vamos a pasar la señal entre varios equipos, la señal se vaya atenuando, pero no la perdamos del todo. Por eso se debe una señal tan grande. En este caso nos estaría dando aproximadamente 1,8 cuadros multiplicado por 1 voltio, que sería aproximadamente casi 2 voltios nos estaría dando. Y bueno, esto es todo sobre la señal medida en el osciloscopio. A continuación pasamos a explicar la práctica avanzada, la cual trata sobre el vectoscopio. El vectoscopio es el aparato que tenemos aquí, el cual va conectado a la cámara número 2, que es la que estamos usando. De las dos que tenemos, estamos usando la cámara número 2, que está encendida. Esta cámara número 2 su salida va a la entrada de la matriz de conmutación. La matriz de conmutación es este aparato que tenemos aquí. Para saber cuál es la interconexión que tenemos que hacer, tenemos que venirnos aquí a la hojita que hemos puesto, donde nos pone dónde tenemos que situar cada cosa. Por ejemplo, nos aparece que el monitor de la cámara 1, que es la que estamos usando allí, está situado en la posición número 3. Nos venimos aquí a la posición número 3, a la entrada número 7. Y como podemos ver, está seleccionada. Y eso hemos hecho con el resto de la instalación. Al igual que tenemos en el número 7, el vectoscopio, nos venimos aquí y vemos que está en la 7, conectada correctamente. Vale. Seguimos para abajo. Y tenemos aquí el mezclador de vídeo. Este mezclador de vídeo está compuesto de 4 placas madre, el cual va a la mezcladora que está allí y que vamos a seguir explicando. Aquí tenemos la mesa de mezcla Sony que vamos a usar para esta práctica. Hemos entrado por aquí por la entrada, la número 2, que hemos pulsado, y vamos a ver los efectos que tiene.
Como podemos ver, el primer efecto que le hemos puesto, este de aquí, es el de rotación de pantalla. Si vemos arriba en la cámara número 1, vemos cómo aparece. Voy a cambiar el efecto a circular o a barrido. Vale. Nos vamos ahora al vectorscopio, arriba del todo, ¿vale? En el vectorscopio vemos un eje de coordenadas y todos los vectores que están encuadrados en su sitio. Por eso en la cámara número 1 estamos viendo todas las barras del color original. Lo que vamos a hacer ahora va a ser modificar la saturación y la ganancia. Entonces nos venimos aquí un momento a la mesa de mezclas y con los botones que tenemos aquí, el Hue, el Offset y el Gain, vamos a ver cómo los vectores van cambiando y se va modificando la carta patrón. Ahora pasamos al vectorscopio a ver el Hue. Recuerdo que el Hue es la tonalidad de colores. Como podemos ver en la cámara número 1, el Hue está sin modificar, viene la original y vamos a modificarlo. Como podemos ver, modificamos los vectores, ninguno de ellos encaja en su cuadrado, y en la cámara 1 vemos como la tonalidad va modificándose. Esto está creando colores raros que podemos usar a la hora de la grabación en directo, ¿vale? Una vez modificado el Hue, pasamos al Offset. El Offset es la cantidad de tonalidad. Si modificamos el Offset en el vectorscopio, vemos cómo modificamos el Offset y los vectores se van cambiando. Lo vemos ahí como van cambiando hasta el punto que algunos llegan a unirse. Y si nos venimos a la cámara número 1, vemos como esa saturación va aumentando progresivamente. Vale. Ahora nos venimos aquí a la mesa de mezclas. Y lo último que vamos a ver va a ser el control de la ganancia con este potenciómetro que está aquí. Aquí tenemos la ganancia, el offset y el Hue. Han sido los tres valores que hemos modificado. Pasamos a la ganancia. Y por último, en el vectorscopio vamos a ver el control de la ganancia. Modificamos el potenciómetro de la ganancia y los vectores vemos cómo se van juntando en el medio. Si nos venimos a la cámara 1 lo podemos ver perfectamente, como todos los vectores se han juntado y solo nos quedaría el color blanco y negro. Si le volvemos a dar al potenciómetro, vemos cómo van aumentando. Y así podemos ir modificando el control de la ganancia según queramos usar este aparato. Para finalizar la práctica vamos a introducir una señal de barras de color al 75%. Para hacer esto nos venimos aquí al vectorscopio, le damos a configuración y en la pantalla, en el monitor, vemos que podemos ponerla al 75% o al 100%. Nosotros lo vamos a poner al 75% porque es lo que se usa en Europa por la modalidad PAL. Entonces la seleccionamos y ya tendríamos al 75%. Y hasta aquí la práctica avanzada. Muchas gracias por ver nuestro vídeo.